Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Buenos días, señor presidente, me da mucho gusto que ya esté bien. Buenos días, señor procurador. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Yo le quisiera preguntar si ya la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la COFESE y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han estado hablando, porque no es solo que sean mexicanos los nuevos dueños de Banamex, es que en México nos dejaron una concentración bancaria terrible, ¿no? O sea, 5 bancos controlan casi todo el crédito. El crédito al consumo es de más del 80% de estos 5 bancos, y lo peor, de estos 5 bancos, 4 son extranjeros y 1 solo es mexicano, ¿no? De este oligopolio, todos son extranjeros y, pues, como usted bien dice, los extranjeros generalmente no reinvierten aquí en México. Y máxime, había muchas quejas de trabajadores de bancarios que decían que, como estaban contratados por outsourcing, cuando venía el reparto de utilidades, pues no se los daban, porque pues no eran trabajadores del banco, y todo ese 10% que se le da a los trabajadores de reparto de utilidades, pues iba al extranjero, porque pues no gozaban de eso. Entonces, yo no sé si ya están platicando, porque no importa que sea un banco que ya está en operaciones, que lo compre un banco mexicano, porque se va a seguir esta concentración. Tiene que ser, lo ideal sería inversionistas mexicanos con solvencia, pero que no estuvieran. Y hay otro tema, Banamex, o sea, Citibanamex no solo tiene el banco, sino también tiene la Afore, y ahí también hay concentración en la Afore. En las Afores hay concentración, tiene los seguros. Entonces, pienso que espero que sí lo estén haciendo, poniéndose de acuerdo para ver quién lo va a comprar y limitar a personas que concentrarían más este mercado. Hay una cosa, el Banco Nacional de México se fundó en 1884, y pues también hay otra cosa que a mí me llama la atención. Hace un tiempo usted presentó aquí unas gráficas, unas tablas, donde venía la condonación de impuestos. A Banamex le perdonó Calderón el gobierno de Calderón le perdonó más de 5,000 millones de pesos a Citibanamex, y Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto, le perdonó más de 10,000 millones. Entonces, entre los dos fueron más de 15,000 millones de pesos, y yo creo que esa cantidad bien podría, el banco ya tampoco pagó los impuestos de cuando se compraron. Entonces, yo creo que en esencia el banco podría, los de Citigroup podrían decir, bueno, por todos esos favores que nos hizo los gobiernos, donar, como dice, pues el Palacio de Iturbide, la Casa de Montejo que tienen ellos, y toda la colección. Esa sería mi primera pregunta. Sí, hay que buscar un equilibrio
entre solvencia económica y no concentración, ver cómo se puede lograr esto. El secretario de Hacienda ya está trabajando con este propósito, y las instituciones a las que haces referencia, la Comisión Nacional Bancaria, para estar cuidando, ¿no?, de que no haya esta concentración, pero al mismo tiempo que haya solvencia económica para protección de inversionistas y de clientes. Y sí, en efecto, han abusado mucho. Lo que dices, no tengo tan fresco cuánto fue lo que le condonaron a Banamex. ¿No tienes la lista? Yo me basé en eso. Sí. Ah, sí, se rayaron, segundo lugar, 15,848 millones, 5,000 con Felipe Calderón y 10,000 con Peña. Eso es lo que sucedía. Eso es lo que los tiene molestos, y a veces ni siquiera a los dueños, sino a los que se creen también empresarios de altos vuelos y aspiracionistas. Eso es lo que no les gusta, porque lo peor es que se apoye la corrupción. Yo puedo aceptar pues que no les guste que el Estado participe en la educación, participe en la salud, cumpla con su responsabilidad social, que no les guste, que quisieran que el Estado solo fuese policía o un comité al servicio de una minoría, pero que además de eso aplaudan la corrupción, estén en contra de nosotros por no permitir esto. Se necesita ser masoquista, con todo respeto. ¿Cómo defender un modelo así? Porque esto nos afecta a todos, a la mayoría. Pero esto ya no aplica. Y a ver si por esta situación, que no es culpa solo de ellos, es culpa de la autoridad, o sea, de ellos y de la autoridad. Es una relación de complicidad, de componendas que existía. Porque como un presidente, un secretario de Hacienda, un director del SAT va a condonar esa cantidad de impuestos al mismo tiempo que están cobrando impuestos a los trabajadores, a todos, y además hablando de que no pagan impuestos los ambulantes,
y que hay que cobrarles impuestos, y no pagan impuestos los que trabajan en la calle. Pues sí, pero ¿con qué autoridad moral se ponen a hacer esos planteamientos? O sea, ¿por qué ese doble discurso? ¿Por qué esa hipocresía? Porque durante mucho tiempo ellos hablaban de que el problema de México, y por eso se necesitaba una reforma fiscal, era de que todos los del sector informal no pagaban impuestos y que si se incorporaba a los del sector informal a los registros, los padrones de contribuyentes, con eso se resolvió el problema. Imagínense cuánto se puede recaudar de la gente que se busca la vida en la calle. Para esto, nada más que esto era la política, ¿no?, de las alturas. Y eso es lo que molesta a muchos, porque los de arriba pues ya lo han ido entendiendo, pero el coraje les queda todavía a sectores de clases medias y desde luego a comunicadores, intelectuales orgánicos, que eran los que servían de alcahuetes para envolver todo esto, ¿no?, y ofrecerlo como la panacea. Yo estoy muy contento porque advierto, se los he dicho varias veces, de que hay un cambio de mentalidad en nuestro pueblo, y ese cambio de mentalidad va acompañado también de un sector muy inteligente que argumenta, crítico, que participa en las redes sociales y en el debate público, y es algo pues muy alentador, porque hay argumentación que no había anteriormente. Era una sola opinión, eran boletines. Todavía sigue sucediendo, pero no les funciona. Por ejemplo, ya empiezan a aceptar de que es una gran obra el aeropuerto Felipe Ángeles, pero ahora en coro ya, todos, que va a estar muy lejos. Vean los periódicos, parecen boletines. Espérense, no va a estar lejos, va a estar bien conectado. Cuando tengamos el tren hacia el aeropuerto, o lo concluyamos, porque ya empezó a hacerse, del centro al nuevo aeropuerto van a ser 45 minutos, de aquí del centro. Estamos ampliando la autopista a Pachuca, que no se hablaba en un tiempo en hacer el aeropuerto en Tizayuca, no iba a quedar más lejos. ¿Y cómo están los aeropuertos en el mundo? En Washington hay uno ahí, como el
de la Ciudad de México, pero hay otro afuera, completamente, y en Nueva York los que hay también, y en todos lados. Y vamos a resolver el problema de la conectividad. Entonces, ojalá y lo de Banamex concluya bien. Son los directivos de Citigroup, gentes responsables, han estado informándonos. Y si les hablamos de esto, nos van a decir, pues es que son los contadores, los fiscalistas, los que tenemos en el despacho, que nos decían, hay esta oportunidad, porque el del SAT, ¿el qué? Sí, los del sistema de administración tributaria, el SAT, ahí hay unos amigos, tenemos buenas relaciones. Y ya va a venir la temporada de condonación, espérate, haz tu trámite y se te va a condonar. Pero eso ya pasó. En una siguiente pregunta, cuando